Todo comenzó con el rugido de una colosal bestia que descendió sobre la ciudad como un azote imparable. Las calles estaban sumidas en el caos. Edificios colapsaban. Gritos de desesperación llenaban el aire y las luces de emergencia parpadeaban sin cesar. Entre la confusión, un muchacho permanecía inmóvil, con la mirada fija en el cielo como si su mente estuviera en otro lugar. De pronto, un estremecedor estallido de energía lo envolvió, y su cuerpo fue atravesado por una descarga eléctrica tan intensa que lo hizo caer de rodillas. El dolor era insoportable. Sus músculos se contrajeron con espasmos violentos mientras relámpagos danzaban a su alrededor, iluminando su figura con un resplandor cegador. Por un instante, su cuerpo levitó levemente entre los destellos de electricidad, suspendido en el aire como si el tiempo se hubiese detenido. Algo dentro de él se activó, una fuerza que parecía haber estado latente en su interior durante toda su vida. De repente, abrió los ojos de golpe, como si despertara de una larga y angustiante pesadilla. Pero la escena frente a él había cambiado por completo. Ya no estaba en aquella ciudad devastada, sino en su habitación, sentado sobre su cama, con la vista perdida en la ventana. Respiraba agitadamente, con gotas de sudor resbalando por su frente. Su corazón latía con fuerza, tratando de comprender si todo aquello había sido real o solo una alucinación provocada por el despertar de su talento. 100 años atrás, la humanidad había experimentado su peor crisis. Innumerables fisuras dimensionales se abrieron en el cielo, liberando hordas de bestias monstruosas que arrasaron con todo a su paso. La existencia misma de la humanidad pendió de un hilo. Sin embargo, la misma energía dimensional que trajo a esas criaturas también provocó un cambio en ciertas personas. Algunos humanos comenzaron a desarrollar habilidades extraordinarias, otorgadas por esta nueva fuerza desconocida. Así fue como la humanidad entró en la era de los talentos, una era donde solo los más fuertes podían sobrevivir. El sonido de unos golpes en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Una voz familiar lo llamó desde el otro lado. «Hermano, ¿ya despertaste?». Aún aturdido por la experiencia, el muchacho se tomó un momento antes de responder. Su cuerpo seguía entumecido y la sensación de electricidad recorriéndolo no había desaparecido del todo. Con manos temblorosas, tomó el dispositivo que medía los talentos y observó el resultado. Su respiración se cortó. Su talento era clasificado como débil. Una sensación de vacío se instaló en su pecho. ¿Era en serio? Después de todo aquel dolor, después de la experiencia abrumadora que había sentido, ¿su talento era insignificante? Se sintió devastado. No podía aceptar que su destino estuviera sellado de esa manera. Si no era lo suficientemente fuerte como para convertirse en un guerrero marcial, ¿cómo protegería a su hermana en el futuro? La voz tras la puerta sonó de nuevo, esta vez con preocupación. «Hermano, ¿cómo te fue en la evaluación?». Sintiendo el peso de la decepción sobre sus hombros, decidió mentir. Fue increíble. El alivio y la alegría en la voz de su hermana fueron inmediatos. «Sabía que mi hermano era el mejor». La puerta se abrió y ella entró con una sonrisa radiante, celebrando su supuesto éxito. Su emoción era contagiosa, pero dentro de él solo había frustración y un amargo sentimiento de impotencia. «Ven a comer. Preparé tu platillo favorito para festejar». Justo cuando ella se giró para salir, algo insólito ocurrió. Una extraña ventana apareció ante sus ojos, flotando en el aire como una interfaz holográfica. Talento evaluado débil, comparación con talentos cercanos, diferencia de nivel detectada, habilidad especial desbloqueada, copia de talentos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Copia de talentos? ¿Qué significaba eso? Sin poder reaccionar del todo, sintió cómo su hermana lo tomaba del brazo y lo arrastraba fuera de la habitación con entusiasmo. Mientras caminaba con ella, observó con asombro cómo el sistema continuaba actualizando información frente a él.
Su habilidad no solo le permitía evaluar los talentos de las personas en un radio cercano, sino que además tenía la capacidad de copiarlos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esto cambiaba todo. Su primera reacción fue mirar el talento de su hermana. Sabía que ella poseía una habilidad extraordinaria y rara, algo que la diferenciaba del resto. Sin embargo, por más tentador que fuera, decidió no copiar su talento. No le parecía correcto usarlo con ella. Mientras se sentaban a la mesa, su hermana lo observó con cariño y orgullo. Te esforzaste mucho para llegar hasta aquí. Me alegra que finalmente lo hayas logrado. Frente a él, la mesa estaba llena de platillos cuidadosamente preparados. La comida tenía un aroma delicioso y era evidente el esfuerzo que su hermana había puesto en hacer de esa noche algo especial. Su pecho se sintió cálido, pero no podía perder más tiempo. Sabía que su habilidad era increíble, pero debía probarla con alguien más. Al día siguiente, decidió salir a la ciudad en busca de personas con talentos superiores. Caminó por las calles observando a cada persona que pasaba cerca de él. Sin embargo, se encontró con un problema. La mayoría de los talentos que detectaba eran inferiores o apenas medianos. Además, su rango de detección solo llegaba a unos pocos metros a la redonda, lo cual limitaba enormemente sus opciones. Si quería encontrar talentos verdaderamente poderosos, necesitaba un lugar donde se reunieran los más fuertes. Entonces tuvo una idea. Si no podía inscribirse en una academia de élite, donde solo aceptaban a los estudiantes con los mejores talentos desde el inicio, entonces iría a una academia con requisitos más bajos, pero que aún contara con aspirantes prometedores. La quinta academia de base de línea era el lugar perfecto. Aunque su nivel no era el más alto, aún albergaba estudiantes con talentos intermedios y allí, tarde o temprano, encontraría una oportunidad para fortalecerse. 10 días después, en la quinta base de la Academia de Línea. Dentro del estadio marcial número 3, un instructor caminaba de un lado a otro, observando a los estudiantes reunidos frente a él. Su mirada era severa y su voz resonó con autoridad en todo el campo de entrenamiento. Escuchen bien. Para convertirse en guerreros marciales, primero deben ser aprendices marciales. Y para ello deben completar el entrenamiento básico. Los estudiantes se prepararon para la ardua jornada que les esperaba. El instructor les explicó que el primer paso para ser un verdadero guerrero era la creación del vórtice de aire en el centro del pecho, la base fundamental de todo entrenamiento marcial. Uno tras otro, los estudiantes intentaron formar el vórtice, pero la mayoría falló estrepitosamente. Algunos ni siquiera lograban sentir la energía, mientras que otros colapsaban por el esfuerzo. Tian, el protagonista, observaba todo con atención. ¿Por qué es tan difícil para ellos? Drenia, el instructor, visiblemente molesto, los miró con desprecio. ¡Qué grupo más patético! En todos mis años enseñando, jamás había visto estudiantes tan inútiles. Los rostros de muchos se ensombrecieron. Tian apretó los dientes. Necesito mejorar. Debo copiar un talento fuerte lo antes posible. Y entonces, en medio del grupo, alguien mencionó un nombre. Chen Tong. Tian alzó la vista. ¿Quién es ese? Lo que escuchó a continuación le dio la respuesta que necesitaba. Si quería fortalecerse, ese era el talento que debía obtener. Tian observó con atención al joven que acababan de mencionar. Chen Tong no parecía particularmente imponente a simple vista, pero su postura reflejaba una confianza absoluta. Mientras los demás estudiantes jadeaban por el agotamiento tras intentar formar su vórtice de aire, él permanecía tranquilo, sin mostrar signos de esfuerzo. El instructor lo miró con aprobación. Chen Tong, haz la demostración. Sin dudarlo, Chen Tong cerró los ojos y tomó una profunda bocanada de aire. En cuestión de segundos, una ráfaga de energía comenzó a girar a su alrededor. Un vórtice dorado se formó en el centro de su pecho, emitiendo un zumbido vibrante. El suelo bajo sus pies crujió ligeramente, como si la presión de su energía estuviera afectando la estructura misma del campo de entrenamiento.
Los estudiantes lo miraban con asombro y algo de envidia. Lo hizo con tanta facilidad. Es increíble. Incluso el instructor, que momentos antes los había menospreciado, asintió con satisfacción. Esto es lo que separa a los verdaderos talentos de los mediocres. Tian no perdió un solo detalle. La energía de Chen Tong fluía de manera eficiente, como si fuera algo completamente natural para él. Si su habilidad para copiar talentos funcionaba correctamente, entonces ese era el objetivo ideal para su primera prueba. Habilidad, vórtice de aire, estado copiable. El sistema confirmó lo que ya intuía. Un escalofrío de emoción recorrió su cuerpo. Respiró hondo y activó su habilidad. Copiando talento, sintió un leve cosquilleo en su pecho. Su respiración se volvió pesada durante un instante, pero luego, como si algo dentro de él hiciera clic, una sensación completamente nueva lo invadió. Cerró los ojos. Podía sentirlo. Una corriente de energía comenzó a fluir en su interior, como un río que finalmente encontraba su cauce. No solo había copiado la técnica de Chen Tong, sino que también comprendía su funcionamiento de manera instintiva. «Tian, tu turno», ordenó el instructor sin esperar nada de él. Los estudiantes lo miraron con indiferencia. Para ellos no era más que otro aprendiz sin talento. Pero entonces sucedió lo inesperado. Cuando Tian inhaló profundamente, su pecho se iluminó con un resplandor azul eléctrico. En un solo intento, formó su propio vórtice de aire. El silencio en el campo de entrenamiento era abrumador. Los estudiantes intercambiaban miradas incrédulas, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Chen Tong, quien hasta ahora se consideraba el más talentoso de la clase, dio un paso al frente, observando a Tian con ojos afilados. «¿Tú cómo lograste eso?», preguntó con voz tensa. Tian mantuvo su expresión serena. No había necesidad de responder. Su cuerpo aún vibraba con la energía del vórtice y cada célula en su ser le decía que esto era solo el comienzo de su verdadero potencial. El instructor, aún en shock, dio un paso adelante. «Impresionante. No solo lograste formar un vórtice de aire en un solo intento, sino que tu ejecución fue más eficiente que la de Chen Tong», declaró su tono ya no condescendiente, sino genuinamente sorprendido. Los murmullos se intensificaron. ¿Podría ser un genio oculto? Pero nunca había mostrado talento antes. Tal vez siempre lo tuvo y solo lo ocultó. Tian respiró hondo y desactivó el vórtice, dejando que la energía se disipara lentamente. Sentía la mirada penetrante de Chen Tong sobre él, pero no le preocupaba. El instructor, recuperando la compostura, cruzó los brazos. «Tian, ven conmigo. Tengo algunas preguntas para ti». Él asintió y lo siguió sin protestar. Sabía que esto cambiaría su vida para siempre. En cuestión de minutos, había pasado de ser un aprendiz sin talento a alguien que despertaba interés en sus superiores. Mientras caminaba, no pudo evitar sonreír levemente. «Si puedo copiar un talento como este, ¿qué más seré capaz de hacer?». El futuro era incierto, pero una cosa era segura: este era solo el primer paso. El mundo aún no sabía lo que se avecinaba. Tian acababa de entrar en el camino de la verdadera grandeza financial. Si quieres que amplíe algún detalle o que continúe la historia con una segunda parte, avísame. El campo de entrenamiento quedó sumido en un extraño silencio. La polvareda levantada por el vórtice de aire que Tian había creado tardó en asentarse, como si la misma naturaleza se resistiera a aceptar lo que había ocurrido. Los discípulos, que momentos antes se burlaban de él, ahora solo podían mirarlo con ojos desorbitados. Incluso los instructores, hombres y mujeres curtidos en la enseñanza de las artes marciales, parecían incapaces de encontrar palabras. Tian bajó lentamente la mano con la que había ejecutado la técnica. Su pecho subía y bajaba con rapidez, no tanto por el esfuerzo, sino por la emoción que palpitaba dentro de él. Había funcionado. Aquel don, aquella extraña capacidad de copiar habilidades, no era una ilusión ni un accidente.
Lo había hecho suyo. El vórtice de aire que antes parecía un imposible para él, ahora fluía con naturalidad. Cheng Tong, el discípulo prodigio, apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su orgullo, hasta ahora inquebrantable, se había resquebrajado frente a todos. «Tienes que haber hecho trampa», soltó con voz tensa. «No puedes haber ejecutado esa técnica así de la nada». Tian giró la cabeza y lo miró con calma. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. El instructor se aclaró la garganta y avanzó unos pasos. Su mirada era severa, pero en el fondo brillaba con un destello de interés. «Tian», dijo con tono firme, «¿cómo lo hiciste?» Los discípulos contuvieron la respiración. Tian meditó su respuesta por un instante. No podía revelar su secreto. No aún. «Observé la técnica de Cheng Tong», respondió con sencillez. «Y la imité». El instructor frunció el ceño. «Eso no tiene sentido. Ni siquiera los genios pueden ejecutar una técnica avanzada con una sola observación. Se requieren meses de práctica para comprender la canalización de energía». «No sé qué decirle, maestro», respondió Tian con humildad fingida. «Solo la sentí». El instructor no respondió de inmediato. Sus ojos lo analizaron con detenimiento y luego se volvieron hacia Cheng Tong. «Demuéstralo otra vez», ordenó. Tian sintió una leve punzada de nervios, pero en cuanto extendió la palma, la energía respondió a su llamado de inmediato. Con la misma facilidad que antes, formó un nuevo vórtice de aire. El instructor dejó escapar un suspiro. «Increíble». Los discípulos murmuraban entre sí. Algunos lo miraban con recelo, otros con envidia, pero todos con una nueva emoción en sus ojos: respeto. Sin embargo, Cheng Tong no estaba dispuesto a aceptar su derrota. «Si es tan talentoso, que lo demuestre en un combate real». El instructor levantó una ceja. «¿Quieres desafiarlo?» «Sí», espetó Cheng Tong con los ojos ardiendo de furia. «Si realmente ha dominado la técnica, entonces que la use contra mí». Tian exhaló despacio. No tenía intención de pelear, pero también sabía que negarse solo levantaría más sospechas. Además, parte de él quería probar su nuevo poder.